En el vídeo anterior quedó pendiente la explicación de la integral de convolución y el modo en el que ésta utiliza la información contenida en la respuesta impulsional para calcular la salida de un sistema ante una entrada arbitraria. El punto de partida, de nuevo, es una función pulso que vamos a denotar como p de t. P de t. Es una función cuya duración es t mayúscula y su altura es 1 partido por t mayúscula, de tal modo que, como vimos, su área es unitaria. Así que esta sería la definición de p de t. Y vamos a suponer que conocemos la respuesta del sistema ante ese pulso determinado y esa respuesta la vamos a llamar q de t. Y en este caso la vamos a representar con esta función que tiene forma como de doble joroba. Bueno, una cosa que ya sabemos es que en el caso límite, es decir, cuando t tiende a 0, esa p de t tiende a delta de t, a la entrada impulso, y q de t tiende a nuestra respuesta impulsional g de t, que es la que tenemos aquí en la integral de convolución. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Primero vamos a quedarnos con p y con q de t y vamos a ver qué pasa cuando esta p de t se aplica tras pasar un determinado intervalo de tiempo. Bueno, pues en ese caso la función es 0 hasta el instante, vamos a decir que ese instante es tau, por ejemplo. Entonces, la función ahora hay que escribir p de t menos tau, es la forma correcta de escribirlo. Y puesto que el sistema es lineal invariante con el tiempo, sabemos que una de las propiedades es que la respuesta va a ser la misma, pero retrasada precisamente ese tiempo tau. Así que la respuesta sería 0, 0, 0, 0 y aquí comenzaría la forma de doble joroba. Y esta función es q de t menos tau. Bueno, eso es una propiedad. Y una segunda propiedad es que si una función se multiplica por una constante, por ejemplo, en este caso tenemos p de t menos tau partido por 2, es decir, la misma función pero dividida por la mitad, la respuesta, como sabemos, por causa de que el sistema es lineal, va a ser la misma, pero en cada instante su valor es la mitad que el original. Y esta función es q de t menos tau partido por 2. Bien, pues podemos aprovechar estas dos propiedades para averiguar la respuesta del sistema ante cualquier entrada que se construya con, digamos, combinaciones de funciones como estas. Por ejemplo, vamos a construir una función. Aquí tenemos el instante 0, aquí tenemos el instante 1. En 1 vamos a introducir un pulso p de t. Esta sería la función p de t menos 1. Y esto sería el punto 2. Y aquí tenemos el punto 3. Bueno, pues en el punto 3 vamos a introducir un pulso que va a ser la mitad. Por lo tanto, esto es p de t menos 3 partido por 2. Bueno, pues si dado que las dos propiedades anteriores son ciertas y además el sistema es lineal, la función dada por la suma de estas dos, es decir, este pulso 0 y de nuevo un pulso de tamaño a la mitad, la respuesta ante esta última entrada roja es la suma de las respuestas ante cada una de las anteriores. Si pintamos la respuesta de cada una de las anteriores, tenemos la doble joroba de tamaño normal, pero que comienza en 1, este sería el instante 1, y la doble joroba de tamaño reducido que comienza en 3. Bien, pues la respuesta global o completa del sistema es hasta un determinado instante es la misma y a partir de aquí
y hasta este punto es la suma de las dos. Bueno, aquí la suma no me voy a molestar en dibujarla perfectamente, pero creo que se entiende la idea. Es decir, la respuesta ante cualquier entrada construida a base de funciones más simples es la suma de las respuestas de cada una de esas funciones simples. Bien, pues vamos a aprovechar estas propiedades, esta herencia del hecho de que el sistema es lineal y de que es invariante con el tiempo, para calcular la respuesta ante una entrada cualquiera. Y aquí tenemos dibujada una entrada cualquiera. Bueno, ¿cuál es el truco que vamos a usar para, digamos, aplicar lo anterior en esta entrada? Bueno, pues vamos a tomar la función original, p de t, la copio aquí. Y en lugar de tener sencillamente p de t, vamos a multiplicarlo por el valor t. De tal manera que no tenemos un pulso de altura 1 partido por t, sino que tenemos siempre un pulso de altura 1. Esta función es un pulso de altura 1 que va desde 0 hasta t mayúscula. Bueno, pues podemos desde 0 hasta t aproximar la función u de t por ejemplo, este pulso de aquí. Este pulso cuya altura es el valor de u en 0. Esta función, a ver, esta función es t, p de t, y ahora multiplicado por u de 0. Y durante este intervalo es la mejor aproximación que podemos dar de u de t utilizando como base esta función de aquí, t por p de t. Bien, desde t y hasta 2t vamos a aproximar la entrada por este pulso de aquí. Y este pulso es t por p de, recordamos, de los retrasos, t menos t mayúscula por u de t, el valor de u en el instante t, este valor de aquí. Bueno, y esa es la aproximación que tenemos durante ese intervalo. En un tercer intervalo, desde 2t hasta 3t, la aproximación será este pulso de aquí. Y de nuevo tendríamos t por p de t menos 2t mayúscula por u de 2t. Muy bien. Bueno, y en general, si seguimos con dicha aproximación, tendríamos esta función. La función global, digamos, la suma de todas estas contribuciones, le vamos a llamar u asterisco de t. Y podemos escribir su definición. U asterisco de t es el sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de t por p de t menos kt mayúscula por u de kt. Bueno, pues esa es la entrada. Pero como sabemos que la salida de una entrada formada por sumas de funciones retrasadas y ponderadas la salida es la suma de las contribuciones individuales, directamente podemos escribir la salida, la aproximación de la salida, la aproximación de i de t, que es i asterisco de t, y que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, sería igual a la suma desde k igual a 1 hasta infinito de t por q t menos kt mayúscula por u de kt. Bien, pues ahora solo falta aplicar el límite cuando t tiende a 0 de i de t.
Y por un lado sabemos que en ese caso Q de t es G de t, es decir, la respuesta ante el pulso, porque el pulso se vuelve infinitamente corto e infinitamente alto. Y por otro lado, recordar de nuestros conocimientos de cálculo que este sumatorio, cuando t es muy pequeño, es en realidad una integral. Así que podemos escribir el valor de dicha integral. Esto es I de t es igual a integral entre 0 e infinito de g de t menos tau por u de tau diferencial de tau. Y si aplicamos un cambio en los argumentos de las funciones, cosa que permite este cálculo integral, tendríamos g de t por u de t menos tau diferencial de tau, que es nuestra integral de convolución original. Así que la convolución lo único que está haciendo es calcular la salida del sistema dividiendo de alguna manera la entrada en pequeñas contribuciones separadas en el tiempo y que no son más que pequeños impulsos que están de alguna manera ponderados o digamos multiplicados por la amplitud de u de t en cada uno de esos infinitesimalmente pequeños saltos en el tiempo.